Buenos días. Hoy vamos a trabajar sobre los artículos 20 y siguientes de la Ley de Riesgo de Trabajo con las respectivas modificaciones que le introdujera la Ley 27348, es decir, el funcionamiento de las comisiones médicas y el trámite administrativo previo previsto en la Ley 27348. Antes que nada, quiero decirles que acabo de darme cuenta que en el último video, en el anterior que deben haber visto antes de este, hago siempre referencia a un caso, el caso Mignone, y no es Mignone, sino Milone. Me equivoqué, así que registren eso. Igual el fallo va a estar subido en la página para que lo vean. Milone, no es Cecilia Milone, sino otro Milone, pero es un precedente de la Corte sobre el tema del pago en forma de renta. Volvemos a la ley 24.557. Ustedes saben que cuando la ley se sancionó, la intención del legislador fue sustraer de las competencias provinciales todo lo atinente a la tramitación de la determinación de las incapacidades, la fijación de las indemnizaciones y el control judicial posterior de estas decisiones administrativas. Tan fue esto así que en el artículo 46 de la ley 24.557 estableció que las decisiones de las comisiones médicas que están establecidas en el artículo 21 y siguiente de la ley de riesgos de trabajo iban a poder ser revisadas por vía de apelación. Creo que sería mejor que empezara diciéndoles qué son las comisiones médicas. La ley, para poder completar su funcionamiento, estableció la creación de comisiones médicas jurisdiccionales y una comisión médica central que tienen por objeto la determinación del carácter laboral de los accidentes y enfermedades, la determinación de la incapacidad y también la fijación el cálculo de las indemnizaciones que corresponde abonar. Estas comisiones médicas que la ley previó que funcionara una en cada capital de provincia, por lo menos, y una comisión médica central que está en la ciudad de Buenos Aires, eh, tenían por objeto cumplir con estas responsabilidades, con esto que integra su competencia, y sus decisiones podían ser apeladas, según la ley, ante el juez federal con competencia en el lugar de cumplimiento de las funciones de la Comisión Médica Jurisdiccional o ante la Comisión Médica Central que está en Buenos Aires. A su vez, lo decidido por el juez de primera instancia federal de la jurisdicción o de la Comisión Médica Central podía ser recurrido ante la Cámara Nacional de la Seguridad Social. Teniendo en cuenta que la ley en los primeros artículos de su articulado establecía que esta ley era aplicable a la administración pública nacional, provincial y municipal y a todo el empleo privado. Ya vimos en aquel video que en realidad no era competencia de la nación establecer un régimen de reparación del empleo público provincial municipal, sino solamente el nacional. Y que además, de acuerdo al régimen, el cumplimiento del trámite ante las comisiones médicas era un paso obligatorio y que el único modo de revisar lo decidido en las comisiones médicas era transitar la vía recursiva que estaba prevista en el artículo 46, que quedaba restringido exclusivamente al fuero federal o al fuero de las comisiones médicas de la ley, estaba claro que lo que la ley pretendía era excluir de la competencia, de las competencias provinciales, la posibilidad de intervenir en la decisión que dirime los conflictos que tienen que ver con la aplicación de esta ley. Obviamente esto generó también una reacción en contra de la constitucionalidad de esta decisión porque no existía, y así lo dijo la Corte en el fallo Castillo, fallo que también vamos a subir a la página, o ya debe estar subido. En aquel momento la Corte dijo que la competencia federal como competencia de excepción está establecida
en este caso, en razón de la materia, para dirimir una cuestión que vincula a dos particulares, como son el trabajador y la ART, y que en este caso no hay ninguna justificación para sustraer de la competencia natural de los tribunales ordinarios provinciales una competencia establecida para resolver una cuestión de derecho común entre dos particulares, y que por lo tanto, no habiendo justificación alguna para atribuirle a eso competencia federal, decretó la inconstitucionalidad del artículo 46 y con eso conllevó también a la invalidez o a la inobligatoriedad de transitar por las vías de las comisiones médicas que están establecidas en el artículo 21 y siguientes de la ley. A partir de ahí quedó claro que el sistema dejó de ser obligatorio en cuanto al tránsito de la vía administrativa en el ámbito de todas las provincias y que por lo tanto, producido una enfermedad o un accidente, el trabajador tenía expedita la vía para reclamar directamente ante los tribunales provinciales con competencia en la materia. En nuestro caso son los tribunales laborales, tanto en la provincia de Neuquén y de Río Negro. Seguimos con el tema de las comisiones médicas. Como les decía, la intención del legislador fue esa. La Corte lo desactivó con la inconstitucionalidad dictada en Castillo y a partir de ahí todos los trabajadores tuvieron expedita la vía para demandar en sus respectivas jurisdicciones ante los tribunales provinciales para la reparación de los daños. Y ahí quedó desactivada también la obligatoriedad de transitar la vía de las comisiones médicas. Y si bien lo que ocurrió fue que el trabajador que decidía no ir a la comisión médica no obtenía el pago de la ART, si demandaba directamente ante los tribunales no le iba a quedar más remedio que esperar la determinación de la incapacidad, la firmeza de la sentencia para cobrar, mientras que los trabajadores que efectivamente recurrieran a la comisión médica lo que podían obtener era el pago de la ART de lo que dijera la comisión médica y después les quedaba expedita la acción para demandar por un mayor monto de incapacidad si entendían que eso era lo que correspondía, habiendo ya percibido parte de la indemnización. Entonces, en los hechos, las comisiones médicas, el trámite en las comisiones médicas siguió llevándose adelante en una gran mayoría de los casos porque lo que se buscaba era que, aunque no era obligatorio ese tránsito en los términos del fallo Castillo y le permitía al trabajador recurrir ante los tribunales ni bien producido el accidente o la enfermedad, la circunstancia de que la ley no hubiera previsto que el pago de la ART en sede administrativa fuera cancelatorio del crédito, sino que quedara abierta la posibilidad de revisar lo allí resuelto y obtener un pronunciamiento respecto de una eventual mayor incapacidad que pudiera tener el trabajador, generó como costumbre o como, digamos, esquema habitual y de uso el tránsito por las comisiones médicas, la obtención de un pronunciamiento, la percepción del pago que realiza la ART porque está obligada a pagar si no recurre lo decidido por la comisión médica, está obligada en términos administrativos y no se expone a sanciones de la superintendencia de riesgos. Y una vez percibido esa suma, quedaba entonces habitualmente expedita la vía de la acción para reclamar cualquier diferencia. Dado que esto se desenvolvía de este modo, esto generó un reclamo por parte de las aseguradoras de riesgo del trabajo ante la Superintendencia de Riesgo y esta también lo receptó políticamente y esto generó la sanción de la ley 27348, que en su primera parte, en su primer capítulo, instituyó un nuevo régimen, esta vez obligatorio, de tránsito por las comisiones médicas jurisdiccionales, con participación de asesores letrados de estas comisiones médicas,
con participación del trabajador con asesoramiento letrado y médico particular, y con la facultad de la comisión médica, con la obligación de expedirse respecto del carácter laboral del accidente, del porcentaje de incapacidad y de la indemnización que le corresponde al trabajador, con facultades para homologar los acuerdos a los que arribara la ART con el trabajador, y todo esto. Pero esta vez la ley 27348 tuvo la precaución de no imponerse como obligatoria ante las jurisdicciones provinciales, invitando a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse al régimen, cosa que la provincia de Río Negro ya hizo y tiene vigente. La provincia de Neuquén también lo hizo, pero lo tiene en parte suspendido a la espera de que se resuelva el problema de la posibilidad de atender homogéneamente en el funcionamiento de las comisiones médicas a todo el interior de la provincia. Así que en los hechos la legislatura neuquina adhirió, pero esa adhesión todavía está en suspenso porque faltan todavía el cumplimiento de algunos aspectos técnicos, instrumentales que poner en funcionamiento. En el nuevo régimen de la ley 27348, las comisiones médicas son las comisiones que están fijadas en el artículo 51 de la ley 24241, están integradas por 5 médicos, 3 que vienen del régimen previsional y 2 que pone la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Estos médicos tienen un equipo de asesoramiento técnico que incluye secretario letrado, es decir, abogado, de modo de permitir que la evaluación de todas las cuestiones que técnicamente corresponden sean resueltas en términos jurídicos y van a tener efectos jurídicos. Estas comisiones médicas intervienen en estas facetas que ya expliqué, ¿no? Determinar el carácter laboral del accidente. Obviamente tienen facultades inclusive para recibir prueba a los fines de poder expedirse sobre el carácter laboral de la enfermedad o del accidente. Determinan el porcentaje de incapacidad y fijan la indemnización. Y o homologan el acuerdo al que arriban la ART con el trabajador con debido asesoramiento letrado, y también dispone la ley 27348 que los honorarios de la representación letrada del trabajador van a estar a cargo de la ART también, con un sistema de límites, ¿no? De máximos. Se discutió mucho, y hasta el día de hoy se discute y ha generado también controversia jurisprudencial. De hecho, por ejemplo, las distintas salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo se dividen entre las que opinan que el régimen de las comisiones médicas instituido por la ley 27348 es inconstitucional y las que opinan que sí es constitucional. Para así decidir, han tenido en cuenta la opinión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un viejo precedente que creo que se denomina, que era el fallo Ángel Estrada, en la que sostuvo que las comisiones administrativas son constitucionales en la medida en que se cumplan ciertos recaudos, que ya vamos a ver cuando lleguemos a ver en detalle la ley 27348. Entre esos recaudos se incluye la posibilidad de que sea razonable, y que exista la posibilidad amplia de control jurisdiccional posterior, bueno, y otros que ya vamos a ver. Pero lo cierto es que hoy la judicatura, digamos, la jurisprudencia está dividida entre los que opinan que el tránsito de las comisiones médicas de la ley 27348 es inconstitucional y los que opinan que es constitucional. La Corte todavía no se expidió sobre esa constitucionalidad, ya lo va a hacer. Y allí veremos qué es lo que ocurre. ¿Cuál era el sentido de establecer este sistema, este cambio? Las ARTs reclamaban que el hecho de estar obligadas a pagar la indemnización por accidente, cuando esa indemnización
cuando ese pago no iba a ser cancelatorio del derecho a la indemnización porque dejaba subsistente la acción del trabajador para reclamar cualquier diferencia que pudiera existir, transformaba la litigiosidad en una vía completamente normal y natural para casi el 100% de los casos tramitados en sede administrativa, porque siempre era la invitación a, en una de esas, hacer el análisis, a ver de si un perito en un juicio me da más de lo que me dio la comisión médica. Entonces eso encarecía el sistema porque transformaba que el debate por esa diferencia conllevara todos los gastos del trámite judicial, abogados, peritos, tasas. Lo que se reclamaba era que el sistema administrativo, la instancia administrativa, permitiera acceder a una solución que fuera definitiva e hiciera cosa juzgada. Obviamente, ningún trabajador iba a estar obligado a soportar una decisión contraria a lo que estimaba que era su derecho. Por eso se establece en el sistema que va a venir con patrocinio letrado y ese patrocinio letrado lo va a solventar la ART. Y aparte, obviamente, cualquier trabajador que en el trámite administrativo se encuentre disconforme con lo que decidió la comisión médica o con lo que propone como acuerdo la ART va a tener expedita la acción judicial. Ahora bien, la comisión médica tiene un plazo de 60 días para expedirse y lo que busca este plazo es ser lo suficientemente breve como para que la sujeción de la posibilidad de accionar judicialmente no se vea afectada irrazonablemente por tener que transitar la vía administrativa. Porque si, imagínense que si la comisión médica no tuviera límite temporal para su actuación y decidir, resulta que la apertura del trámite o su no conclusión dejaría al trabajador con la imposibilidad de recurrir ante los tribunales para reclamar la reparación de su daño. Mientras que la primera parte de la ley 27.348 obliga a transitar el trámite administrativo, exime de esta obligación nada más que a los trabajadores que tengan relaciones no registradas con su empleador. El trabajador, obviamente, que no tiene su vínculo registrado, no tiene obligación de transitar y puede accionar directamente. Pero el trabajador que está regularmente registrado y que está afiliado a una RT por la póliza que paga el empleador, obviamente debe verificar este trámite. A los 60 días el trámite se extingue, mejor dicho, no es que se extinga, pierde sus efectos de detener la acción judicial. Y es bastante terminante la ley en estos términos. Después recurran al texto y lo van a ver. El único supuesto en el que el plazo se puede prolongar por decisión de la comisión médica es cuando sea necesario producir pruebas para poder determinar el carácter laboral de la enfermedad o del accidente. Es el único supuesto en el que el trámite se puede suspender y extender. En todo el resto de los supuestos, a los 60 días de haberse iniciado, con o sin dictamen de la comisión médica, el trabajador tiene expedita la vía para recurrir ante los tribunales. Ahora, ¿cuál es a dónde apunta el trámite administrativo? ¿Cuál es el enfoque? El enfoque es lograr que haya un acuerdo entre ART y trabajador, de modo que ese acuerdo homologado deja cerrado el debate y no abierta la posibilidad a su revisión posterior. Por eso, si hay acuerdo y el acuerdo se homologa, la única acción que podría llegar a quedarle al trabajador no es reclamar más incapacidad porque piense que tenía más, porque eso va a quedar extinguido por el efecto de la cosa juzgada que va a tener administrativa en la homologación del acuerdo, sino cualquier planteo de nulidad de la actuación. Es decir, si la homologación fuera nula, si lo que se actuó estuviera viciado, esa acción de revisión va a seguir siempre vigente. Pero si no hubiera ningún vicio y no hubiera ningún vicio que afectara la validez de lo actuado y la homologación de la comisión médica, entonces el acuerdo homologado va a cerrar el debate
y desde el punto de vista patrimonial va a dejar la cuestión ya para su, cerrada para su reedición. Mientras que en el sistema actual, por ejemplo, en el sistema que está rigiendo en Neuquén, que todavía no tiene la plena aplicación de la ley 27348, lo que ocurre es que realizado el trámite ante la comisión médica. La comisión médica determina el porcentaje de incapacidad. Si la RT no tiene nada que cuestionar al respecto, no le queda más remedio que en el término de 10 días hacer el pago de la indemnización calculada por la comisión médica, y percibida esa indemnización, el trabajador tiene la vía expedita para reclamar judicialmente lo que estime que es su mayor incapacidad, en lugar de resolver eso dentro de la misma instancia administrativa. Ahora voy a ver de subirles algunos fallos de los que les comenté de la Cámara Nacional Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo sobre la constitucionalidad y la inconstitucionalidad del régimen de las comisiones médicas, para que lean las dos posiciones, los dos argumentos, y les queden bien claros. Mientras esperamos la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre este aspecto. Finalmente, para cerrar este video corto, me quiero referir a las prestaciones en especie que manda la ley, que en realidad lo tendría que haber explicado antes de empezar con comisiones médicas. Aparte del régimen indemnizatorio que prevé la ley, el artículo 20 impone a las ART hacerse cargo de lo que denomina prestaciones en especie, es decir, no solamente yo tengo que pagar el monto indemnizatorio que va a cubrir el daño permanente y mientras tanto además pagar la ILT, sino que voy a tener que darle al trabajador enfermo o accidentado las siguientes prestaciones: asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación, recalificación profesional y servicio funerario. Las ART podrán suspender las prestaciones dinerarias en caso de negativa injustificada del damnificado, determinada por las comisiones médicas, a percibir las prestaciones en especie de los incisos A, C y D. Es decir, esto supone la aceptación por parte del trabajador de el tratamiento médico, los estudios, la necesidad de prótesis, que en algunos casos los expone a un incumplimiento que libera a la ART. Cuando el trabajador decide que no va a seguir con el tratamiento que sugiere la ART, o que no va a seguir, o que no acepta las prestaciones que están fijadas por la comisión médica como que están a cargo de la ART, entonces esa situación de incumplimiento del trabajador libera a la ART de cumplir con la asistencia médica y farmacéutica, prótesis y rehabilitación, y recalificación profesional. Las prestaciones a que se hace referencia en el apartado 1, incisos A, B y C del presente artículo, es decir, asistencia médica, prótesis y ortopedia y rehabilitación, se otorgarán a los damnificados hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas incapacitantes, de acuerdo a como lo determine la reglamentación. Esto está claro, que más allá de que llegado el momento del carácter permanente de la incapacidad, la ART va a pagar una indemnización que teóricamente la va a liberar de las obligaciones indemnizatorias, no va a quedar liberada de las prestaciones en especie mientras esté establecida la necesidad de que el trabajador cuente con ellas. Es decir, que las prestaciones en especie no corren la suerte, temporalmente hablando, del carácter permanente de la incapacidad. Cuando se decreta el carácter permanente de la incapacidad, el trabajador tiene automáticamente el derecho a cobrar la indemnización que manda la ley. Cobrada la indemnización, esa obligación se encuentra cumplida por la ART y teóricamente no quedaría ninguna obligación indemnizatoria pendiente.
pero las prestaciones en especie continúan y continúan mientras le resulten necesarias. La ley dice hasta su curación completa. Suponemos que es hasta el alta que tendrá que determinar la comisión médica. La ley además prevé algo que parcialmente venía previsto en la ley 9688, en el viejo régimen, y establece la formación de dos fondos, un fondo que se llama fondo de garantía y otro fondo que se llama fondo de reserva. El fondo de garantía es un fondo que va acumulando la superintendencia de riesgos y que se financia con los aportes que están establecidos en la ley, pero que en el régimen viejo, ¿se acuerdan? Era el 1,5% de cada indemnización. Ahora son aportes que se abonan directamente para la superintendencia. Para cubrir la eventual insolvencia del empleador. Es decir, que si el empleador que no tiene ART, vamos a suponer que estamos frente a un empleador que no se afilió a una ART, sea o no sea autoasegurado, pesa sobre él la responsabilidad de cumplir las cargas que impone la ley 24.557, cayó en insolvencia a los fines de que el trabajador no quede desamparado en relación a la posibilidad de percibir la indemnización por accidente o enfermedad. La ley lo asiste con fondos que derivan de este fondo, fondo de garantía. Por supuesto que hay todo un trámite administrativo complejo que deriva primero de la determinación de la declaración de insolvencia del deudor, y después también hay toda una cuestión respecto al alcance de la cobertura del fondo de garantía. No nos vamos a detener en eso, lo que me interesa que sí sepan es que para el supuesto de insolvencia de un empleador, autoasegurado o no, existe un fondo de garantía para responder por la indemnización por el accidente de trabajo del trabajador víctima. Y aparte la ley previó un fondo de reserva. El fondo de reserva es para responder por las obligaciones de las ART que se liquiden. Ustedes saben que como sociedades comerciales las ART son aseguradoras que podrían liquidarse porque entren en insolvencia o en cesación de pagos. En ese caso, en caso de la insolvencia de la ART, los fondos para hacer frente a las indemnizaciones de los trabajadores que queden desamparados en ese sentido, va a provenir de este fondo de reserva. Finalmente me interesa que lean el articulado en el que la ley se dedica a determinar los caracteres que deberán reunir las ARTs como aseguradoras, que son de los artículos 26 al artículo 30, eso léanlo. Y lo que me interesa que vean ahora es que la ley creó un ente tripartito, que es un comité consultivo permanente establecido en el artículo 40, que está integrado por representantes del gobierno, representantes de la CGT, representantes de organizaciones de empleadores y representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, que en realidad lo va a presidir. Este comité consultivo tiene las facultades que están descritas en la enumeración del artículo 40, pero me interesa que sepan que es el que tiene el encargo de establecer las tablas de incapacidades laborativas y el estado de enfermedades profesionales. Como les dije en los primeros videos, la ley cuando define las contingencias, al establecer la enfermedad profesional se remite a este listado, que en este caso está aprobado en el decreto 658 del 96, que está elaborado por este comité consultivo
y que además es el que tiene la carga de actualizarlo, es decir, a medida que se van determinando la presencia y existencia de otras enfermedades que corresponde consignar, aparte de las que podrían llegar a incorporarse por el mecanismo del decreto 1278, de plantearlo ante la Comisión Médica Jurisdiccional y después plantearlo y que para su aprobación ante la Comisión Médica Central, cuando estemos frente a un caso particular de una enfermedad profesional que no está integrada en el listado. Aparte, el Comité Consultivo Permanente obviamente tiene la facultad de ir actualizando el listado. En el próximo video vamos a hacer un raconto de qué pasó y cómo evolucionó la cuestión relativa a la responsabilidad civil del empleador. Este video lo vamos a cortar aquí.